Me contaron que estás de visita por Buenos Aires. Así es, acá estoy de visita y voy a dar unos conciertos y en algunos otros lugares de Argentina, incluso en Paraguay, y Qué estoy bueno. trabajando mucho y pasando casi más de un mes y medio acá. Sí. Ah, un montón, porque, Sí. digamos, yo tengo el concierto que vas a dar el 12 de abril y lo primero que te iba a preguntar era justamente qué te trajo antes de esa fecha. ¿Viniste a componer? No, a eso es a lo que vine, a la fecha del 12 de abril inicialmente, pero lo construimos junto con otras ideas que fueron saliendo en el camino, como composición, cosas de preproducción, otros conciertos y lo social, bueno, ver amigos y la parte recreativa. Por supuesto, no vas a desaprovechar. Contame quiénes fueron tus influencias para acercarte al mundo de la música. Los Beatles, Queen, Chicago, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Álvaro Carrillo, diría que, y algo de la música norteña mexicana Ujú. y canciones populares, pero casi te diría que esa es la combinación inicial por la que yo empecé a hacer música, porque era música que se escuchaba en mi casa. Y después fuiste como generando un estilo propio, más de cantautor. Sí, ya un poco más grande, después de esto, digamos que eso que te dije es como lo que creo que detonó mi ser músico. En la adolescencia también empecé a escuchar como proyectos musicales de ese entonces que estaban activos, como que venían del rock en tu idioma, proyectos como Caifanes, Café Tacuba, Maná, y luego cosas de Estados Unidos, como Nirvana, Green Day, cosas del metal incluso, desde Metallica hasta bandas así como más pesadas. Y al mismo tiempo el pop de entonces, cosas de Aerosmith, de Mecano, de Faye, de lo que cantaba Luis Miguel, de Alejandra Guzmán. Yo creo que, la verdad, creo que soy como bueno, todos supongo que somos de alguna forma una mezcla, ¿no? Caso quizás es muy extremo, o sea, es como, creo que sí soy una mezcla de muchas cosas diferentes. Me imagino que la curiosidad te llevaría a escuchar de todo, lo más variado posible y lo más raro. Sí, desde música formal he investigado poco a poco como autores, artistas de los siglos pasados que me gustan más o menos la expresión que tenían. Y luego en el siglo XX pues hay un montón de cosas del jazz, del blues, de las músicas folclóricas de cada región. De México mucho. En los últimos años de México he estado buscando mucho música antigua. Y de Estados Unidos también la canción ligada al origen del jazz, a los estándares estadounidenses, todas las canciones de Cole Porter, de los Gershwin, de Irving Berlin y de todos ellos, o sea, he tratado como de explorarla porque me gusta mucho la sonoridad también de la Ujú. canción estadounidense del siglo XX e incluso proyectos de country, de las montañas, del folk. Siento que es mi búsqueda no para, ¿no? O sea, siempre va para adelante y ahorita estoy muy interesado en la música de la frontera de México con Estados Unidos. Lleva, bueno, de toda la vida, pero sobre todo en los proyectos circundantes a Selena, a Rigo Tobar, a todo el Tex-Mex, la música mexicana, Sí, sí, tejana, sí. cumbias, quebradita. Y en tu formación, ¿pudiste hacerla en Sinaloa de donde sos o tuviste que viajar a otro lugar para perfeccionarte? Supongo que habrás estudiado música. Me mudé a la Ciudad de México en cuanto acabé el bachillerato en Sinaloa y me fui a la Ciudad de México a estudiar una licenciatura en música que no terminé, solamente hice un año. Ese fue el único año que estudié, sí, formalmente. Lo demás siempre fue autodidacta. Como que luego, muy pronto me hice compositor, cantautor y me di cuenta que mi búsqueda podía, voy a decirlo así, no tenía que, pero podía ser empírica en ese Ajá. momento. Y ahí me di cuenta que se trataba de escuchar las canciones que me gustaban. Finalmente era lo que yo quería hacer. Yo no estaba interesado en hacer música formal, estaba interesado en encontrar una voz propia dentro de la Ujú. canción popular. ¿Y sentís que la Mm. lograste? Yo te identifico perfectamente con respecto al ¿Así? resto, pero viste que uno siempre es más exigente con uno mismo. Bueno, sí, y de hecho tienes razón. Yo no me consigo ver a mí mismo así.
Todo el tiempo pienso que, pero la verdad me da gusto porque intuyo que algo de cierto hay, de que tenga un distintivo o que haya encontrado como algún estilo o que me esté acercando poco a poco Ujú, como a un estilo, pero yo no me consigo observar. A mí, a veces entiendo por dónde, ¿no? Porque son las cosas que a uno le gustan y van surgiendo, pero justo como he compuesto canciones demasiado, o eso es lo que me parece a mí, de géneros tan distantes, porque yo tengo canciones que son, que utilizan como, o tratan de utilizar armonía y melodía un poco hasta psicodélica a veces, pero al mismo tiempo tengo cosas como muy tradicional mexicana y al mismo tengo cosas que bebe de Brasil, del Caribe, ujú. a veces de la música clásica o a veces cosas más difíciles de identificar. Entonces siento como que mis canciones utilizan los géneros de manera un poco, a veces me parece a mí radicalmente amplia, ¿no? Entonces, supongo que el hilo conductor, el identificador, pues recae a lo mejor en la construcción de las melodías, del uso de las palabras. Esperaría que fuese así. Me gusta esa idea, ¿no? Uno lo que quiere es tratar, uno como artista, además Claro. de otras cosas, creo que lo que queremos es pues llegar a sentir que tenemos una propuesta que atraiga a compositoras, compositores a lo mejor más incipientes en algún momento, sea el número que sea, inspirarles. Ajá. Porque a mí lo que me pasa es eso, que con otros artistas, cuando veo que tienen una voz particular, una voz artística particular, son los que más me inspiran, porque sientes como que puedes beber de esa materia prima. Y para este show del 12 de abril, ¿cómo va a ser? ¿Vas a estar vos solo? ¿Vas a estar acompañado? ¿Qué tenés pensado? Voy solo. A poner el pecho. Sí, a poner el pecho, a cantar. Por ahí tengo algunas secuencias que en algunas canciones, no en todas, utilizo como para darle un poco de ritmo tímbrico, pero más que nada voy a guitarra, a voz y guitarra. ¿Tenés alguna expectativa en particular con este show? No, no tengo ninguna, de verdad. Pero No tengo ninguna. la estás pasando bien en Argentina. La estoy pasando increíble. Me encanta este país. Hace 2 años, en el 2024, me pasé 5 meses ¡Wow! aquí. Dejaste un montón de amigos entonces. Sí, desde antes ya tenía. Yo empecé a venir en 2014, 15. Ujú. Fue la primera vez que vine y desde entonces me empecé a linkear con colegas acá que ahora, bueno, pues los visito y ahí cada vez conozco más gente y siento que tengo un muy afortunado grupo de amigos que se expande y gente conocida y nunca falta que hacer. Hay muchísima oferta artística de espectáculos, Mm. incluso no musicales, ¿no? De otras regiones de la cultura o de otras disciplinas, teatro, cine, eventos, presentaciones de libro, cosas que van surgiendo que tienen que ver con otras cosas o conciertos mismos, cosas de poesía que me gusta mucho a mí. Entonces, está muy encendida esta ciudad. Es verdad, y tengo la sensación de que tu show del 12 de abril va a ser una reunión gigante de amigos. Es muy probable, sí. Ya me ha pasado así, ¿sabes? O sea, es muy curioso. Lo mío siento que no deja de ser como un poco íntimo y siempre a donde voy a tocar, tengo muchos amigos, entonces vienen luego mis amigos. Y mira, te voy a decir algo que me recuerdo ahora, que ya sé que uno pues va cultivando su público y a veces tienes un crecimiento de tu público. O notas un crecimiento, a veces no tienes tanta idea. Yo he comentado en los años recientes con mis colegas y con la gente que en gran medida yo siento que yo soy un artista que graba discos, y compone canciones y publica su material en gran medida para los propios amigos, para los colegas, Así siento. Hay otra gente que no se dedica a esto, que me escucha, por supuesto, pero como que todo el tiempo estoy pensando para que lo escuche fulano, sutana, que son mis amigos, así, es un diálogo en el que vivo con mi generación y con de otras generaciones también. Son canciones con dedicatoria entonces. Sí, que lo que aspiran es, ¿sabes? Como si estuviéramos en un círculo de lectura y nos juntáramos Sí. a compartir para comparar, para ver cómo se nutre en la conversación y eso. Entonces ves qué sacó fulana, qué estilos usó y entonces eso te despierta a ti para usar lo tuyo. Pero mi motivación se resguarda como en esa idea, pues.